Les presento a Hans-Pierre Jara de la Universidad Privada del Norte. Él es licenciado en Psicología, codirector y fundador del Centro Latino de Terapia Breve centrada en soluciones. Dirige también el Centro de Prácticas Psicoterapéuticas Vive en su ciudad. Se licenció recibiendo el veredicto excelente luego de aplicar la terapia breve centrada en soluciones con un grupo de parejas. Formado en terapia sistémica breve por IFAMI y en terapia EMDR, certificado por EMDR Institute. Psicoterapeuta de parejas por el Counseling Institute of Atlanta y facilitador coach con herramientas de PNL. Cuenta además con la formación internacional en terapia narrativa por Pranas, Chile, y Colectivo de Prácticas Narrativas, México. Es docente catedrático del curso de Entrevista Psicológica 1 y Psicología Clínica de la carrera de Psicología en la Universidad Privada del Norte y galardonado en el 2012 con el premio Más que un Maestro. Facilitador de diferentes formaciones, diplomados, congresos, seminarios y talleres dentro y fuera de su país. Columnista en diversas revistas y diarios de la región, así como panelista en algunos canales televisivos. Profesor, ahorita le voy a pasar el rol de presentador para que usted pueda comenzar su presentación. Gracias por estar aquí. Vamos a tratar de aprovechar estos 45 minutos para explicar un poco cómo es que podríamos ir generando conversaciones más centradas en soluciones y generar un espacio de cooperación con las personas que podemos o tenemos la oportunidad de conversar. Antes de ello, vamos a ver un video brevemente, ¿sí? Un pequeño video.
Ha sido un poco a modo de comedia, un poco lúdico, que luego vamos a ir conversando un poquito sobre este video más adelante. Vamos a ir mirando un poquito ahora de qué vamos a tratar, ¿sí? Que son las ideas principales de la terapia breve centrada en soluciones, desde la cual yo básicamente trabajo en la consulta privada. Vamos a ir conociendo algunas influencias. La terapia breve centrada en soluciones tiene influencias de la terapia sistémica, sobre todo cuando se parte de la idea de que un cambio va a generar otros cambios, y no necesariamente un gran cambio, sino un cambio pequeño. Tiene influencia de Milton Erickson, probablemente uno de los más grandes terapeutas que tuvimos el siglo pasado, sobre todo con aquellas técnicas que tienen que ver con el tema de utilización, con lo que la persona, con los recursos que la persona trae, y también con esta proyección al futuro, que luego vamos a ir mirando. También tiene una influencia constructivista, en donde se parte de que somos capaces de poder crear nuestra realidad, o que nuestra percepción es válida, porque es nuestra percepción, en donde importa mucho el lenguaje que utilizamos y tomamos como base el trabajo y el aporte que hace Ludwig Wittgenstein. Partimos de una pauta no normativa, no estamos con la intención de decirle a las personas qué es lo más correcto, no les enseñamos a vivir la vida, sino queremos aprender cómo es que ellos están viviendo su vida sin problemas. También tiene influencia de las ideas del socioconstruccionismo, principalmente teniendo en cuenta de que el socioconstruccionismo plantea de que nosotros consensuamos, ¿sí?, aquellas cosas que creemos que son una verdad. Si hablamos, por ejemplo, del sentido común, el sentido común en realidad no es una cuestión objetiva, sino es un consenso en función de aquello que se cree que es correcto o es normal. Y también tiene una clara influencia de las ideas postmodernas, en donde se cuestiona. La posmodernidad surge para cuestionar esta intención de la modernidad de hacerlo todo así como que muy objetivo, muy parametrado, muy exacto, como una norma. Entonces lo posmoderno sale para, o se presenta para hacer cuestiones o cuestionamientos. Conociendo un poco la terapia breve centrada en soluciones, acá tenemos el frontis del MBI, que está en Palo Alto, California, que probablemente fue el primer centro que habló de terapia breve
el trabajo de personas como Gregory Bateson, como John Wickland, Don Jackson, Jay Haley, Virginia Satir, Margaret Mead y otros, y que se valieron de las ideas también de otros personajes y otros intelectuales que aportaron bastante, como Ludwig, ahora se me fue, que habla de la teoría general de los sistemas, Ludwig von Bertalanffy, Norbert Wiener, que habla de la cibernética, y que todos ellos apuntaban al tema del cambio. Aquí no está, pero también un personaje importante dentro de esto es Paul Václavic, que habla sobre todo el tema de la teoría de la comunicación humana. Entonces, es aquí donde empieza más o menos la historia de la terapia breve centrada en soluciones, en donde John Wickland termina siendo mentor de dos personas que, tras haber estado trabajando, estudiando e investigando en el MRI, deciden ir a Milwaukee y establecen el Centro de Terapia Breve Familiar, y ellos son Steve Chaser e Insoo Kim Berg. Es curioso porque en una entrevista que le hacen a Insoo Kim Berg, ella habla de que en un inicio ellos intentaban hacer un trabajo purista de las ideas del MRI, que trabajaba desde la terapia breve estratégica sobre el tema del problema. Y curiosamente parece ser que conforme iban tratando de ser más puristas en este trabajo, se iban alejando cada vez más de ese trabajo, de esa línea del trabajo, y se fueron acercando más al trabajo de construir soluciones. Y John Wickland llegaba a verlos, siempre a trabajar y conversar con ellos. Esa fue una relación bastante simpática entre ellos, lo que hace que él se haya convertido en una especie de mentor de ellos. Ellos trabajaron junto a otras personas como Yves Lipschitz y Von Dolan, y fueron gestando este centro de terapia breve familiar, y en donde ellos hacen un salto cualitativo, es decir, de pasar de hablar del problema pasan a querer hablar o a intentar hablar de la solución. Aquí en la terapia breve centrada en soluciones, cuando se habla de solución se está intentando básicamente enfocar un objetivo y un futuro preferido. ¿Qué es lo que quiere la persona con los objetivos, y hacia dónde quiere partir la persona en función de ese futuro deseado que anhela? ¿Qué es lo que realmente desea para mañana, para dentro de un mes? Si recordamos un poquito el videíto, eso probablemente no se preguntó, ¿sí? No se exploró de una manera adecuada. A Chaser habría que probablemente hacerle responsable de haber hecho explícito, probablemente no fue el único que pensó en esto, pero sí el que probablemente fue uno de los primeros, o el primero quizá, en hacer explícito el despatologizar. El hablar respecto de si era útil o no mirar a las personas desde la enfermedad, desde el pensamiento centrado en el déficit, en aquello que las personas no hacían bien, en aquello que las personas de pronto hoy no tenían como herramientas en sus manos, que fue una idea importante dentro del desarrollo del trabajo de terapia breve centrada en soluciones. Nace también un nuevo cliente con esta nueva postura y esta nueva forma de cooperar con las personas, en donde la persona es la que conduce la terapia, decide cuándo vamos a volvernos a ver y también decide cuándo acabar con el proceso. Es la persona la que termina despidiéndonos a los terapeutas, si es que se puede decir, respecto del trabajo. Esta terapia, la terapia breve centrada en soluciones, genera mucha esperanza, porque se focaliza sobre todo en los recursos y en la fortaleza de las personas. Esto, de la esperanza, al centrarse en los recursos y fortaleza de las personas, va a generar nuevos conocimientos, experiencias e historias, que va a permitirle a las personas empoderarse, agenciarse a sí mismas.
Uno de los principales pilares de esto es que el problema, o de los principios, es que el problema no es constante. Y ellos, Insoo Kim Bae, Steve Chaser y su equipo descubrieron de que había excepciones. Es decir, había momentos en los que las personas estaban sin la visita del problema, o el problema había disminuido de manera considerable o leve. Entonces, si existe una excepción en el trabajo breve centrado en soluciones, el secreto o la intención máxima es descubrirlo. ¿Por qué? Porque al descubrirlo vamos a encontrar esto en la interacción con otras personas, vamos a encontrarlo en la conducta de las personas o en el pensamiento de las personas. Entonces hay que indagar por ahí. Al encontrarla vamos a generar competencia y oportunidades en la misma persona, porque la persona a la que se va a ir dando cuenta de que puede hacer cosas distintas, y a partir de esa excepción podríamos estar diseñando tareas a la medida de la persona, no exigiendo a la persona a que se amolde al enfoque, sino haciendo que el enfoque termine amoldándose y quedándole a la persona. Y esta es una de las primeras cosas que van a ayudar a la cooperación. Otra idea importante para generar esta cooperación es una posición de no saber, en donde recordamos y donde tenemos muy claro que el experto o la experta es la cliente, la persona. ¿Sí? Es la persona la que sabe sobre su vida, es la persona que sabe más acerca de lo que está viviendo. Probablemente esto es una idea desafiante para todo lo que se puede estar escuchando ahora. Entonces, de enfocarse en el problema, empezamos a enfocarnos en la solución. Por ejemplo, la terapia centrada en el problema y el déficit, que es parte de la tradición, tenía su foco en la comprensión del patrón que fija los problemas. ¿Sí? ¿Qué cosas hacen que el problema permanezca? Cuando apareció, ¿qué otras personas en la familia tienen este problema? Mientras que la terapia centrada en soluciones coloca su foco de atención en entender cómo es que sucede el cambio en la vida de las personas, cómo es que las personas pueden generar cambios y cómo es que esos cambios se han dado. Otra idea es que la terapia centrada en el problema y el déficit tiene un interés en descubrir descripciones del problema y las cosas no deseadas que sucedieron en el pasado. Mientras que aquí en la terapia centrada en soluciones hay un fuerte interés en descubrir en la descripción de las personas, en lo que nos están contando y en el significado de aquellas palabras que nos están contando, encontrar objetivos, detalles del futuro deseado y preferido. ¿Sí? Otra idea es que la terapia centrada en el problema y el déficit, esto que tiene que ver con la tradición de la psicología y de la psicoterapia, se observa o se clasifica a la persona y se categoriza en relación con el problema y su diagnóstico. Aquí vemos a la persona más allá del problema, con talentos únicos y fortalezas. Entonces, en donde no utilizamos diagnósticos. Muchas veces se dice de que los terapeutas breves centrados en soluciones y otros terapeutas de enfoques o de formas de terapia parecidas, que esta forma de hacer terapia no sirve para trabajar con personas con bipolaridad, con diagnóstico de TOC, y probablemente tienen mucha razón cuando afirman esto, porque jamás hemos visto o jamás veríamos a una persona bajo este rótulo. Una persona tiene nombre y apellido, talentos, fortalezas y recursos, y eso es lo que queremos ver y visualizar. La terapia centrada en el problema y el déficit tiene un interés puesto en lo que está mal y cuál es el déficit de la persona, qué es lo que le falta, qué es lo que no tiene. Mientras aquí, en la terapia centrada en soluciones, hay un interés en identificar qué funciona y qué está bien en la vida de las personas. Esa es una de las grandes diferencias en este trabajo. Entonces pasamos de hablar de los problemas a las soluciones, a enfatizar y curiosear sobre aquello que las personas hacían cuando no se presentaba el problema. Eso empezó a suceder en el Centro de Terapia Breve Familiar. Estaban muy atentos a estar enfocados en aquel momento en el que el problema no se presentaba, enfocados constantemente en las soluciones. Entonces, la terapia breve centrada en soluciones nace aproximadamente en 1982. Dentro de este trabajo que estaban realizando Insoo Kim Bae y Steve Chaser y su equipo,
en Milwaukee, alguien en una sala jefe, tras el espejo, preguntó a una familia que ya lleva varias sesiones y que no mostraba cambios significativos, y hizo la siguiente pregunta: ¿y qué tal si les pedimos que esta semana se fijaran únicamente en aquello que no les gustaría cambiar? Que de pronto es algo que yo podría preguntarle a ustedes que me están escuchando. ¿Qué no les gustaría cambiar de su familia? ¿Qué no les gustaría cambiar de su vida? ¿Qué no les gustaría cambiar de la relación que tienen con sus parejas, con sus padres, porque probablemente me están escuchando estudiantes también? ¿Qué no les gustaría cambiar de su centro de estudios? ¿Qué no les gustaría cambiar del curso más tedioso que tienen? Y probablemente estén ahora ubicando cosas importantes, útiles y valiosas. Cuando hicieron esta pregunta a la familia trajo aproximadamente, según se relata en la historia, 20 cosas que no querían que se cambien. Y todo eso tenía nombre y aroma a recursos. En 1984, y para ser exacto, según esta entrevista que mencioné que le hicieron a Insoo Kim Bae, el artículo de The Chaser sobre muerte de la resistencia, que fue publicado en 1985, él hace una clara alusión a la tradición de la psicología y la psicoterapia respecto a la resistencia, y afirma de que las personas realmente quieren cambiar. Todos queremos cambiar. Si una persona llega a nuestra consulta es porque quiere cambiar. Así lo haya traído el papá, así lo haya traído la mamá, así lo haya traído la pareja, así lo haya derivado el juez, así lo haya derivado el profesor. Si la persona está frente a nosotros es porque de alguna manera ha querido estar ahí y quiere cambiar. No me imagino a una persona que quiere vivir una vida poco satisfactoria. En este artículo, Chaser enfatiza que cada persona tiene una forma única de cooperar. Y como cada persona entonces tiene una forma única de cooperar, dentro de la terapia breve centrada en soluciones, la intención es identificar y utilizar esta forma de cooperación. Si una persona, yo recuerdo mucho un joven que llegó a decirme: a mí no me gusta que me den órdenes. Desde ya, él ya me estaba diciendo cómo tenía yo que cooperar con él. Si yo le exigía que haga algo, probablemente no lo iba a hacer. Y hubiera sido un error de mi parte no percatarme en eso que él me dijo en algún momento de la sesión. Entonces, Chaser también afirma que si sabemos cómo cooperan las personas, podemos hacer la mejor tarea para trabajar con las personas y ayudarles en su vida. Hay algunas consideraciones que hay que tener en cuenta en este trabajo. Recordar primero que cada sesión es nueva. Yo puedo ver a una persona 5 veces y cada sesión que yo vea a esta persona es nueva y hay que recordarla así, y hay que trabajarla así. Recordar que cada persona es nueva, así yo la vea por segunda, por tercera, por cuarta, por quinta vez, es una persona nueva. Porque entre que llegó a mi consulta y entre que se fue, o entre el primer minuto que estuvo en mi consulta y en el último minuto que se fue, ya es otra persona. Nadie es igual pasado 5 minutos o pasado 1 minuto. Porque tenemos un conocimiento nuevo, un recurso nuevo. Otra cosa que hay que considerar es que, y esto para no frustrarnos mucho, es que, como dice Peggy Pak, a veces los clientes convierten nuestras intervenciones más vulgares en experiencias trascendentales, mientras que otras veces permanecen impasibles a nuestras genialidades. Y explico lo siguiente, a través de un caso que le pasó a Michelle Weiner Davis. Michelle Weiner Davis es una de las mujeres que trabajó en aquel entonces muy joven en el equipo de Chaser e Insoo Kim Bae. Ella relata este caso en el libro, y creo que no lo coloqué en la bibliografía, y disculpas por eso, se llama En busca de soluciones, que escribió con Bill O'Hanlon. Se relata ahí el caso en donde ella conversa con el padrastro de un adolescente con dificultades, acude a la familia, con dificultades en la escuela y rechazo al padrastro. Tuvieron varias sesiones sin éxito, sin embargo, a pesar de eso, a pesar de irse en un primer momento, regresaron. Y eso es bien raro, porque cuando la gente se va de nuestra consulta sin decir nada, porque de pronto no les gustó mucho lo que trabajamos con ellos, es muy raro que regresen una segunda vez. Pero esta vez regresaron. Probablemente algo les hizo sentido. Mientras tuvieron esta segunda sesión, el equipo que estaba trabajando
tras el espejo asesorando a un terapeuta y Michelle Weiner Davis estaba tras el espejo en un rinconcito escuchando esto, se atascó. Y Michelle tuvo una idea genial y entregó este regalo, o sugerencia o tarea, como se quiera llamar. Y fue una genial idea, afirma en el libro. Mas la respuesta fue esta. Michelle Weiner Davis nos dijo eso la última vez que estuvimos aquí. No me lo creí entonces y no me lo creo ahora. Es súper importante entonces estar muy atentos a cómo las personas están cooperando, qué lenguaje están utilizando y tener mucho cuidado de seguir en una posición de no saber, ir un paso detrás. Por lo tanto, es importante recordar que todas las montañas son parecidas, no iguales. ¿Sí? Pueden verse iguales, no lo son. Todas las personas podrían verse iguales, no lo son. Puede que vengan personas con mucha tristeza y podamos atender 10 personas con mucha tristeza en un día y no es la misma tristeza. Puede que conversemos con personas que están consumiendo alcohol y no es el mismo consumo, no es la misma razón. Hay que honrar los recursos de las personas, hay que honrar las acciones de las personas. Las personas responden a cada evento de una manera singular y hay que respetar, tolerar, aceptar y sobre todo honrar, porque es la manera con la que las personas han logrado poder manejarse y estar en pie. Si una persona que le ha pasado múltiples cosas en la vida llega a nuestra consulta, yo me sorprendería de cómo a pesar de que le pasó tantas cosas, todavía sigue de pie. Steve Chaser hace esta afirmación. Ese sí, entre paréntesis, lo he colocado yo por si acaso, quizá para ayudar a una mejor. Él dice, si las personas te cuentan que tienen un problema, entonces tienen un problema y es mejor que te lo tomes seriamente. También debes tomar al pie de la letra lo que dicen cuando te cuentan que no tienen ningún problema. Esta es la otra cara del asunto. Es importante valorar eso, honrar eso también. Si alguien te dice, yo no veo ningún problema, ok, probablemente no veo un problema ahí ahora, pero probablemente podría haber otra cosa sobre la cual conversar. Si un adolescente me dice, mi mamá es la que tiene el problema, ella me trajo. Probablemente yo haría una pregunta del tipo, ¿y cómo haremos para que no te traiga aquí a hablar con un extraño como yo? Debe ser muy pesado dejar de ver una serie, un partido de fútbol, o de salir con los amigos a tener que venir a verme a mí, un extraño. Hay que tener cuidado con algo, por eso coloqué la palabra peligro. Hay que dejar de usar un lenguaje condicional. ¿Pasó alguna cosa positiva esta semana? Porque puede que nos digan, no. Hay que tratar de trabajar desde un lenguaje presuposicional. ¿Qué cosas positivas pasaron esta semana? Hacer de cuenta que algo ya pasó, que el cambio ya se dio. Porque si nosotros mantenemos una posición de asumir, entonces tendríamos que recordar esto que dice Steve Chaser. Para mí, el peligro de leer entre líneas es que allí podría no haber nada. Entonces uno solo tiene que escuchar lo que la persona tiene que decir, ajustarse únicamente a las líneas. Si la persona dice que cuando se levanta por el lado sur de la cama tiene un día mejor que cuando se levanta por el lado norte, bueno, por Dios santo, digámosle que se levante por el lado sur, por loco que parezca. Porque ese es un recurso, porque la persona cree en eso, porque la persona siente que así es mejor, porque la persona sabe y conoce. Generalmente cuando trabajamos desde el enfoque centrado en soluciones tenemos 3 preocupaciones. Primero, ¿qué pueden contarnos las personas o qué podemos saber nosotros, los y las terapeutas, sobre lo que ellas o ellos y nosotros consideramos útil para construir una solución? ¿Sí? Entonces, estar muy atentos a eso. Otra pregunta importante es, ¿qué pueden esperar razonablemente lograr las personas según sus fuerzas, según lo que conocen, según sus recursos? Otra cosa importante aquí otra idea es que tanto las personas como nosotros los terapeutas o las terapeutas ¿qué deberíamos hacer?
¿sí? Estar constantemente preguntándonos eso, y de pronto puede servir ahí la idea de Dixit cuando habla del pensamiento de dos carriles, que tiene que ver básicamente con qué está pasando aquí y qué estoy pensando yo acerca de lo que me está contando esta persona o acerca de lo que yo estoy sintiendo. Y si eso es útil y cómo puede eso colaborar y contribuir a cooperar de una mejor manera con las personas. Llegamos prácticamente a la médula de esto. La cooperación. Y acá una idea de Lao Tse. Lo más flexible puede dominar a lo más duro. Que lo flexible conquista lo resistente y lo blando conquista lo duro es un hecho que todos los hombres conocen, pero ninguno utiliza. Muchas veces, y parece que es un tema cultural, queremos hacer que las cosas funcionen a la fuerza. Mi abuelo paterno, él me decía muchas veces, más mosca se casa con miel que con hiel. Para hacer algo así súper sabio. Una primera idea sobre la cooperación es de Insutinberg y de Scott Miller. Ellos afirman que la cooperación es inherente a las diversas maneras de personalizar el tratamiento en el modelo centrado en la solución. Es decir, cómo vamos a adaptar esta forma de trabajar desde la terapia de redes sociales para cada persona y en cada situación. Por lo tanto, cualquier etiqueta que se utilice para describir este proceso debe ser considerada también como una descripción del profesional. Es decir, si yo etiqueto a la persona porque pienso que es resistente, también podría estar diciendo lo mismo del terapeuta, porque es una interacción, es una relación. Ahí lo que está ocurriendo en la sesión es una interacción. Y entonces esa resistencia, entre comillas, no es gratuita, también es co-construida. Y acá la razón de ser del constructivismo y del socioconstruccionismo es por las personas que están en esa situación. Se plantea dentro del enfoque de la terapia breve centrada en soluciones lo siguiente: la relación terapeuta-persona y a través de tres formas. La primera es la relación comprador, ¿sí? En donde juntos visualizan las personas, o la persona y la terapeuta, juntos visualizan una dificultad y un objetivo, en donde la persona que ha acudido a nosotros se ve como parte de la solución, en donde la persona está dispuesta a hacer algo, en donde el terapeuta acepta el trabajo en conjunto, en donde la terapeuta se siente capaz de dirigirle a la persona o de colaborar hacia la solución y de construir la misma. Y también en donde es muy necesario tener cuidado con la frustración, ¿sí? No todo sale como desearíamos. Generalmente estas son las personas, o estas son las relaciones ideales, ¿no? Más que las personas, las relaciones, en donde todo va saliendo viento en popa. La relación dominante es otro tipo de relación que se construye, en donde juntos se visualiza una dificultad y un objetivo. Sin embargo, a diferencia de lo anterior, la persona no identifica los pasos a la solución. La persona no se ve parte de la solución, no se siente tampoco parte de la solución. En donde la terapeuta tiene la posibilidad o tiene que trabajar para facilitar una nueva perspectiva respecto de lo que está pasando. Yo conversaba hace un momento de un adolescente en donde yo le preguntaba: ¿cómo podríamos hacer para que tu mamá no te traiga y te haga perder tu partido de fútbol? ¿Cómo podríamos hacer para que tu mamá te permita estar con tus amigos y no se tenga que traer aquí a media tarde y malograrse toda la tarde por estar conmigo? ¿Sí? Entonces, a través de esa pregunta estamos facilitando una nueva perspectiva de esto. Hay que mantener serenidad y optimismo, porque probablemente estas personas tienden a demandar sobre otros, ¿sí? Y es muy fácil perder a veces los papeles aquí. Hay que generar complicidad, ¿sí? Eso es súper importante, sobre todo cuando las personas han sido derivadas o vienen a contarnos algo sobre otras personas. Ahí no era, bueno, ahí hubo un error, no es relación comprador, es relación visitante. Puntos no se haya dificultad u objetivo, ¿sí? La persona señala que no hay un problema, la persona dice ella es el problema por otra persona, en donde la terapeuta tiene que mantenerse en disposición.
mantener una mayor escucha y atención para mejorar la relación, mantener serenidad de ti mismo. Aquí yo sugeriría que la meta sea lograr una segunda sesión, y para eso necesitamos elogiar todo lo pequeño que haya por elogiar. Cuando nos encontramos con un cliente, entre comillas, resistente, no tenemos por qué trabajar más duro para convencerlo de nada. Eso podría ser un error. Hay que replantear la relación, hay que conversar acerca de ello. ¿Tú sientes que yo estoy cooperando contigo? Y sobre todo hay que escuchar más duro, porque probablemente nos está faltando afinar un poquito el oído para escuchar recursos, posibilidades, excepciones. ¿Sí? ¿Cómo se puede encontrar entonces al comprador escondido? Si las papas no son problema, quizá hablemos de yucas, ¿no? Aquí hago referencia al hecho de que si la persona fue derivada por un tema de que le roba a sus padres, de repente un menor transgresor de la ley, y él dice de que eso no es verdad, probablemente podamos hablar de otra cosa. Hay mujeres que viven en contextos de violencia conyugal en lo que lo primero que les importa es recuperar la relación con sus hijos, antes que trabajar el problema de la violencia conyugal. Entonces hay que asumir eso, porque las personas saben, hay que confiar en eso. La cooperación inicia con el punto de vista de la persona, no del terapeuta. No somos nosotros expertos de eso. Tratamos de mantener una actitud de aceptación versus de confrontación. La confrontación es lo que menos ayuda para generar cooperación. Hay que recordar constantemente que un cambio pequeño va a generar más cambios o grandes cambios. Entonces hay que apuntar a eso, el efecto bola de nieve. Hay que mantenerse enfocados o enfocadas en los principios. Y los principios son, si no está roto, no lo arregles. Si funciona, síguelo haciendo. Y si no funciona, cambia. Hasta el éxito. ¿Hay otro comprador? Claro que hay otro comprador. Generalmente situaciones de derivación. Hay que contactar a quien derivó. Es importante, por ejemplo, en los colegios saber qué quiere un profesor de su alumno o de su alumna. ¿Sí? ¿Qué quiere una mamá? ¿Qué quiere el juez? ¿Qué quiere el fiscal? ¿Qué quiere la autoridad? Es importante también, aun cuando las personas de esos entornos no tengan la filosofía que nosotros podamos tener. Hay que reconocer que sus expectativas, cuáles son y que también son válidas. Hay que buscar la cooperación y el compromiso para poder generar un apoyo a las personas que nos han derivado. Así nos van a facilitar un mejor trabajo y nos van a permitir hacer una mejor planificación. Además que quien deriva puede terminar siendo un gran resaltador de los cambios, ¿sí? Así como un resaltador de texto puede visualizar los cambios o puede estar más atento de los cambios acerca de la persona que nos derivó. Harlene Anderson, una terapeuta colaborativa, no centrada en soluciones, pero me parece muy útil esta idea, manifiesta que tener presente que el cliente es experto en el área del contenido y el terapeuta en el del proceso, va a generar una posición facilitadora que promueve un proceso que mantiene a todas las voces en movimiento y contribuyendo. Y eso es súper importante para la cooperación. Finalmente, no sé cuánto tiempo me queda, creo que me quedan algunos minutos todavía, quiero hablar de cómo hacer una primera sesión centrada en soluciones. El primer punto que nos interesa mucho es la unión, ¿sí? O primer contacto, en donde el objetivo es mostrar un interés genuino por la persona. No queremos hablar primero del problema, queremos conocerla un poco más. Si le fue fácil llegar a la consulta, en qué trabaja, cuáles son sus pasatiempos. Allí hay mucho caldo de cultivo respecto de recursos y fortalezas. Y como decía, hablar de actividades periféricas al problema, ¿sí? Se puede hallar recursos muy útiles, como lo estaba diciendo, e intentar de todos los modos posibles adaptarnos al lenguaje de la persona o de las personas, ¿sí? Y también encauzar el lenguaje de la persona. Hay personas que nos pueden venir a decir, yo tengo depresión. Y uno puede utilizar la palabra depresión en un primer momento y poco a poco ir hablando de la tristeza. Es mucho más fácil enfrentar a la tristeza que a la depresión. La duración según la persona.
generalmente yo trabajo alrededor de 50 o 60 minutos y se lo hago saber a la persona en el encuadre de la sesión. Y hay que evitar, obviamente, en este primer momento, todo tipo de confrontación. Sería un error hacer eso, confrontar a la persona. Luego se le pide una breve descripción del problema, ¿sí? Haciendo preguntas como, bien, ¿qué te trae por aquí? Y dime, ¿de qué te gustaría que hablemos hoy? ¿Sí? Esto es importante, entonces. Y luego de que escuchamos unos minutos acerca de este problema y que podemos hacer alguna pregunta, siempre con la intención de encontrar soluciones o recursos, podemos hacer preguntas acerca de excepciones al problema. Una de las clásicas preguntas es la pregunta pretratamiento, que tiene que ver con el hecho de preguntar a la persona si es que antes de llegar a la sesión ocurrió algún pequeño cambio positivo. Las excepciones tienen que estar relacionadas con la situación problemática, hay que mirar eso, ¿sí? Recordad que contiene rica información sobre cómo resolver el problema, porque la excepción es un momento no problemático, en ausencia del problema. Dedicarle más tiempo a las actividades o momentos exitosos de las personas, ¿sí? Esto de exotizar aquello cotidiano es una idea de un antropólogo, Clifford Gill, en donde él hablaba de que había que exotizar lo familiar. Las personas generalmente cuando vemos cosas cotidianas o cuando ya nos hemos rutinizado, no valoramos los pequeños, grandes detalles que tienen las personas que están a nuestro alrededor o incluso las cosas importantes que hacemos, porque las vemos como insignificantes. Y acá queremos más de eso, queremos saber más de eso, cómo lo lograr. Y mirar también lo bien que ellos o ellas lo están haciendo. Y esto habla de la pregunta pretratamiento que hice hace un momento. Hay preguntas para encontrar excepciones. Preguntas de este tipo. ¿Qué es diferente en las ocasiones en que decides hacer caso? ¿Qué es diferente en las ocasiones en que te llevas bien con tu pareja? ¿Qué es diferente en las ocasiones en que tu esposo o tu esposa te coloca más tierno contigo? ¿O tú te colocas más tierna con él? ¿Cómo conseguiste que sucediera eso? ¿Cómo lo aprendiste? ¿De qué manera el que se lleven bien, el que se hablen de una manera respetuosa, tranquila y cordial, hace que las cosas vayan de otra forma? ¿Quién más advirtió que perdiste 5 kilos? ¿Cómo puedes saber que se dio cuenta que hizo o dijo él respecto de que hayas perdido 5 kilos? Otro punto importante dentro de la primera sesión es normalizar y despatologizar lo que las personas tienen. ¿Sí? Porque hay que pensar que están en la vida las personas, en cotidiano, ¿sí? Es esperable que algunas cosas pasen. Las personas también de pronto a veces se sienten no dignas de ser mencionadas y entonces hay que ayudar. Este lenguaje normalizador alivia a las personas cuando uno le dice, yo creo que es esperable que estés triste, tu papá fue una gran persona por lo que me cuentas. Yo no estaría de otra manera probablemente, yo no sabría cómo responder, ¿sí? Hay que mantener una actitud de no inmutarnos, ¿sí? Imperturbable si es posible. Yo recuerdo el caso de un chico que en una sesión vino a enseñarme sus cortes en las muñecas que eran fuertes y tenía claro yo que tenía que mantener una actitud serena y dije, ¿quieres hablar de eso? Me dijo, ¿no me va a resondar? No, alguien quisiera saber si es que quieres hablar de ello. El lenguaje normalizador podría empezar con ese tenor, ¿no? Teniendo en cuenta lo que has vivido, teniendo en cuenta la situación en la que te encuentras, teniendo en cuenta que es normal, es esperable que te comportes de esta manera. Es importante en la sesión definir objetivos, ¿sí? ¿Qué cambios hacemos? Hay que preguntarnos. ¿Son alcanzables? ¿Esos objetivos son concretos? ¿Se pueden visualizar mentalmente? Yo, sobre todo, como terapeuta, hay que apuntar a cambios pequeños. Justamente porque somos ambiciosos, hay que apuntar a cambios pequeños. ¿Sí? Napoleón decía, vestidme despacio que tengo prisa. Hay que recordar que estamos en un proceso de cambio. El cambio no se da de hoy para mañana. ¿Sí? No pasan 5 horas. Y hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizamos. Tiene que seguir siendo un lenguaje de cooperación. Llega un momento en el que hay que hacer una pausa
dentro de la sesión. Uno le pide un momento a la persona, le deja con alguna pregunta, para luego de esa pausa enviarle o darle a conocer lo que uno ha escrito, lo que uno ha tomado nota de la persona. Y tiene que ser un feedback que empiece elogiando, resaltando los aspectos positivos de lo que nos contó, de sus recursos y de todo lo que quiere lograr. Los elogios son súper importantes. Insu Kimber los utilizaba mucho. Son un sensor importante dentro de la sección. Hay que ayudar a connotar positivamente las acciones de las personas. Yo recuerdo el caso de una mujer que tuvo una hija con una dificultad en la cadera y el médico le dijo que ella, por haber estado muy ansiosa durante el embarazo, ella le había causado a su hija. Eso la había devastado mucho. Cuando llegó a conversar conmigo, ella me contó de que ella andaba siempre muy, entre comillas, obsesiva, mirando a su hija y sentía que algo no estaba bien. Y es ahí cuando yo aproveché para darle un giro a esto respecto de que bueno que ella haya estado tan obsesiva, porque eso le permitió a su hija no pasar por una operación, no pasar postrada en cama 6 meses, a pesar de sus 6 meses, de sus 4 o 5 meses de edad, y entonces le evitó mucho sufrimiento. Hay que tener cuidado con los disparos al aire. Los elogios no pueden ser elogios dados porque sí, porque yo creo, porque yo pienso, sino elogios en función de lo que me dijeron, de lo que yo he percibido, de la historia que nos ha contado la persona. De regreso al futuro, hay que seguir pensando, ¿no? ¿Qué sucederá cuando estés un puntito más en escala? Por ejemplo, del 1 al 10, en donde 10 es lo mejor que puedes estar y 1 lo peor, y ahora tú estás en 5, ¿qué sucederá cuando estés en 6? ¿Qué será distinto si tú logras saludar con un beso en la frente a tu papá? Porque esto va a permitirle a la persona orientarse hacia el futuro deseado y vamos a estar hallando soluciones y construyéndolas al mismo tiempo. Bueno, finalmente, el rol del terapeuta es el de un artista de la conversación, quien es experto en crear el espacio para la conversación y facilitar el diálogo. El terapeuta es un observador, participante y un director participante de la conversación. Entonces, hay que recordar eso siempre. Aquí tenemos algunas referencias bibliográficas de las cuales yo he hablado. Quizá me faltó colocar la que dije, En busca de soluciones, en donde escribe Michelle Weiner Davis con Bill O'Hanlon. Aquí tienen mis datos o correos. También tienen ahí mi Facebook personal, profesional. Y muchas gracias por estar atentos y por estar en este espacio hoy conmigo. Quedo atento a sus preguntas. Gracias, profesor, por esta presentación. Ahorita los invitamos a todos a que por favor compartan sus preguntas o comentarios. Puede ser vía chat, asegurándonos que el destinatario sea to everyone, o pueden hacerlo vía micrófono, asegurándonos de dar clic en Raise Hand sobre la barra azul del chat. Vamos a darles unos minutos, profesor, para ver si alguien tiene alguna consulta. Claro. ¿Cuánto tiempo me queda? Ahorita nos quedan 7 minutos. Ya. A ver, ahorita tenemos unos comentarios, José Ramón. Muchas gracias a todos. Saludos desde Campus Querétaro. Saludos, Juan Ramón.
de Aula UPN. Excelente ponencia. Gracias, profesor Hans. Gracias también. De pronto yo podría hacer una pregunta, si no tienen preguntas. Y si gusta, puede hacer alguna consulta. Yo preguntaría, ¿cómo notarían o en qué notarían que es distinto su forma de ver a las personas, su forma de pensar en cómo conversar con las personas a través de esta ponencia, o después de esta ponencia, ¿no? Después de este webinar? ¿Qué sería distinto en el trabajo que van a realizar mañana con las personas? ¿Qué estarían haciendo distinto? No sé si alguien se anima a conversar o a decir algo. Mientras esperamos a que alguien nos responda, profesor, aquí tenemos una consulta de Aula UPN. Tenemos una pregunta respecto a cómo trabajar el caso de adolescentes quienes presentan una complejidad personal, muchas veces difícil de interpretar. No me queda claro el término complejidad personal. Yo trabajaría como siempre trabajo desde el enfoque centrado en soluciones. El enfoque centrado en soluciones le hace frente a las dificultades de las personas respetando la singularidad y la individualidad, pero en ningún momento va a emitir un juicio de valor, una etiqueta hacia las personas. Va a respetarlas por sobre todo, y el interés va a estar siempre en encontrar los recursos de esa persona. No sé realmente qué significa complejidad personal, más yo estaría pensando sobre si tuviera que conversar con un adolescente de aquello que no sé qué es. Yo estaría muy preocupado primero, ¿qué hace en sus tiempos libres ese adolescente? Los adolescentes hoy en día hacen varias cosas, tienen muchos intereses, ven películas, escuchan música, comparten con amigos. ¿Y por qué comparten con ese amigo y no con otros? Entonces yo estaría muy interesado en descubrir esas cosas primero, porque ahí hay rica información acerca de sus fortalezas y recursos. Gracias. Tenemos un comentario de Lorena Frías de UPN Lima. Felicitaciones, Hans, y gracias por compartir su experiencia con nosotros. De nada, Lorena. Gracias también. Tenemos también un comentario de Sara Roca Beltrán. Excelente exposición, profesor Hans. Gracias. Profesor, no sé si puede poner la diapositiva donde está su información de contacto. De momento, profesor, no tenemos otro comentario o pregunta. Les recordamos a los participantes que si tienen una consulta adicional o comentario, le pueden escribir al profesor a las direcciones que aparecen en la diapositiva. Muchas gracias nuevamente, profesor, por su presentación. Gracias. Gracias también a ustedes por el espacio.